José Simón Pardo y Barreda nació en Lima el 24 de febrero de 1864. Fue hijo del fundador del Partido Civil y presidente del Perú, Manuel Pardo y Lavalle. José Pardo fue dirigente del Partido Civil y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Elecciones de 1915. Pardo fue elegido rector de la Universidad de San Marcos, que asumió el 30 de noviembre de 1914. En 1915 fue designado como candidato a la presidencia por una convención de los partidos civilistas, liberal y constitucional, que convocó el general Óscar Benavides, entonces gobernante de facto tras el golpe de Estado de 1914. Frente a la muy popular candidatura de Pardo, se alzó la de Carlos de Piérola, hijo del viejo caudillo Nicolás, por el Partido Demócrata. Realizadas las elecciones, Pardo obtuvo 131.289 votos frente a los 13.151 de su opositor. Inicio del segundo gobierno. El 18 de agosto de 1915, José Pardo asumió por segunda vez la presidencia de la República. La normalidad constitucional regresaba al país luego de un breve paréntesis de gobierno militar. Pardo se mostró respetuoso de las leyes y libertades públicas, decretó una amnistía política y trató de hacer un gobierno de concordia y unión nacional, pero no pudo contrarrestar la exacerbada oposición que le hicieron desde el Congreso y la prensa. La más violenta oposición vino desde el diario El Tiempo, fundado en 1916. Allí colaboraron jóvenes y combativos periodistas como José Carlos Mariátegui y César Falcón, que se solidarizaron con los reclamos populares. Dos crímenes consternaron a la población y exacerbaron más los ánimos contra el gobierno. El 25 de septiembre de 1915 fue asesinado por su misma tropa el comandante Juan Gerardo Ferrecho en Huaraz, donde había sido enviado a reprimir una rebelión. El 4 de marzo de 1917 fue asesinado el parlamentario Rafael Grau, hijo del héroe de Angamos. Rafael Grau era opositor del gobierno, por lo que se acusó directamente a Pardo de ser el autor intelectual del crimen, acusación que nunca fue demostrada. En el sur andino, los abusos de los hacendados y gamonales sobre la población nativa y campesina motivaron muchas sublevaciones de indígenas, como la encabezada por Romimaki en 1915. La oposición al gobierno se agudizó aún más por la crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis causó malestar entre la clase trabajadora, obreros y empleados, ante la carestía de artículos de primera necesidad y la subida de los precios. Estallaron numerosas huelgas y paros, el más notable de los cuales sería el de enero de 1919, por la jornada de las 8 horas de trabajo. Efectos de la Primera Guerra Mundial. A Pardo tocó afrontar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En el marco de esta conflagración, un momento particularmente difícil fue el hundimiento en aguas españolas de la embarcación peruana Dortmund por submarinos alemanes. El Perú reclamó al gobierno de Berlín y, al no obtener explicaciones satisfactorias, rompió relaciones con el Imperio Alemán. El Perú salió a Estados Unidos, aunque evitó declarar la guerra a Alemania. Hubo una fugaz sensación de bienestar económico por la coyuntura mundial. Se incrementaron las exportaciones de azúcar, algodón, lana, petróleo y cobre. Por ello, los cultivos agroindustriales de la costa se intensificaron, lo que benefició a un reducido grupo de hacendados. Pero de otro lado, el cultivo de productos alimenticios disminuyó considerablemente, surgiendo escasez y el aumento de precios en desmedro de las clases populares, lo que naturalmente originó una gran agitación social representada en huelgas y paros laborales. La lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. La Primera Guerra Mundial agravó pues la condición económica de la clase trabajadora y preparó el campo para el desenvolvimiento de la acción sindical. Las sucesivas huelgas durante el gobierno de Pardo tenían como exigencia el abaratamiento de las subsistencias, la implantación de la jornada de las 8 horas de trabajo, entre otras reivindicaciones laborales. Y ese es el rol importante que cumple González Prada, sobre todo en el siglo XX, de ser el vocero de la nueva relación entre el trabajo y el capital y las nuevas formas de organización de los trabajadores para la preservación de sus derechos, ¿no? Además de la crítica al Estado civilista, que fue probablemente uno de los mayores
uno de los mayores críticos a estas formas oligárquicas. Un paro general se produjo en Lima y Callao los días 13, 14 y 15 de enero de 1919, en pro de la jornada de las 8 horas. El ministro de Fomento, Manuel Vinegui, abogó ante el presidente Pardo por la dación del decreto de implantarse la jornada de las 8 horas, único requisito que exigían los obreros para levantar la huelga. El decreto se dio el 15 de enero de 1919, otorgándose tal beneficio a los trabajadores de los talleres y dependencias del Estado. Por las 8 horas tiene varios momentos, ¿no? Pero el decisivo es en 1918, cuando hay una sublevación popular, ¿no? Digamos, fuerza que implica una situación de caos en la ciudad, ¿no? Que fuerza la mediación de la Federación de Estudiantes del Perú y finalmente el presidente Pardo pues no le queda otra que oficializar esta demanda por las 8 horas. Como actores principales del paro general de enero de 1919, hay que mencionar a los sindicalistas Nicolás Gutara, Julio Portocarrero y Julio Tataje. La Federación de Estudiantes de Perú apoyó también a los obreros y uno de sus delegados fue un joven universitario trujillano que a partir de entonces tendría gran figuración en la vida política del país, Víctor Raúl Aya de la Torre. El 27 de mayo de 1919 se inició otro gran paro de obreros y empleados, esta vez en pro del abaratamiento de las subsistencias. Duró hasta el 2 de junio en Lima y hasta el 5 en el Callao. Fue reprimido duramente por las fuerzas del orden. La rebelión de Rumi Maki. Por entonces estaba en auge el gamonalismo, un sistema de explotación de los campesinos indigenistas en las haciendas, especialmente en el sur andino del Perú. Estas haciendas se caracterizaban por su escasa productividad, su baja rentabilidad y la exclusión cultural de sus peones agrícolas, que permanecían en la más paupérrima pobreza. Los gamonales detentaban una considerable poder local y contaban con pequeños contingentes armados. Al aumentar el precio internacional de la lana, los gamonales expandieron sus haciendas ganaderas a costa de las tierras de las comunidades indígenas y redujeron a muchos campesinos en la condición de siervos. Todo ello, sumado a la indiferencia o complicidad de los gobiernos de turno, ocasionó el estallido de muchas rebeliones indígenas, una de las cuales fue la encabezada en 1915 por un sargento mayor de caballería, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumi Maki. Rumi Maki se alzó con un grupo de indígenas en Huancané y Azángaro, pero fue vencido y apresado en 1916. Fue acusado de traición a la patria y condenado a 20 años de prisión. Fin del segundo gobierno de Pardo. Próximo a finalizar su mandato, Pardo convocó elecciones. Por el Partido Civil se presentó Antero Astillaga, rico hacendado del norte, con la anuencia de Pardo. Como candidato de la oposición se presentó Augusto B. Leguía Salcedo, enemigo personal de Pardo, que estaba apoyado por un grupo político al que dio su nombre. Los comicios, que no fueron muy limpios, dieron por ganador a Leguía, pero en el recuerdo oficial se le anularon numerosos votos. Ante el peligro de que fueran anuladas las elecciones y que éstas se trasladaran al Congreso, donde los civilistas tenían mayoría, Leguía y sus partidarios dieron un golpe de Estado, contando con el apoyo de la guarnición militar de Lima. Por muchos años José Pardo y Barrera pudo ser considerado como el prototipo del hombre afortunado. Tenía abolengo, fortuna, buena presencia, éxito social, la más prominente vida pública. Era notorio que la vida había sido con él más propicia que con su ilustre padre, que solo gobernó el Perú en 4 años tormentosos, en medio de una tremenda crisis económica y hacendaria, que caer vilmente asesinado tan solo 2 años después. En un país en donde han habido tantas muertes prematuras, tantas vocaciones malogradas, tantos esfuerzos interrumpidos, José Pardo y Barrera parecía hasta 1918 un símbolo de buena suerte, y en él no había nada de impulsivo o de neurótico, de exagerado, de deshonesto, de falto de proposición o de armonía. Y sin embargo, cuando él seleccionó a su sucesor en 1908, sembró la semilla de su tragedia. Fue Augusto B. Leguía, a quien él escogería como colega de gabinete, como amigo predilecto y como candidato presidencial, quien le arrojó del poder en 1919, Jorge Basadre.
Pardo fue desterrado a Nueva York, exiliado con su familia en Europa. Se estableció en el castillo Caradoc, Beatriz, Francia, en donde residió hasta 1994, cuando había retornado al Perú. 3 años después, murió en Miraflores. Fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, donde hasta el día de hoy yacen sus restos.